Buenos días, les saludamos desde la representación de la OIRSE en México. El día de hoy tendremos el tema normatividad de la producción de miel orgánica. Va a ser expuesto por el MC Erandi Baldovino Romero, que nos acompaña el día de hoy. Él cuenta con la licenciatura en la Universidad Autónoma de Chapingo de ingeniero agrónomo especialista en zootecnia de 1998 al 2002. También con una maestría en la Universidad de Wageningen en Holanda, con una maestría en agricultura orgánica 2005-2007. Cuenta con una experiencia laboral en la Subdirección de Control de Productos Orgánicos del Senacica del año 2008 al 2010, como integrante del Departamento de Control de Productos Orgánicos Pecuarios. En el 2008 se crea la primera estructura federal para implementar y vigilar la producción orgánica nacional, con las principales actividades de establecimiento del procedimiento de aprobación de organismos de certificación, desarrollo de guías, entre otros. También ha colaborado con la Subdirección de Autorización y Aprobación de Organismos de Coadyuvancia en el Senacica del año 2010 al 2011. Participando en la revisión y dictaminación de expedientes para la autorización de profesionales y terceros en sistemas de reducción de riesgos de contaminación, en la Subdirección de Programas de Inocuidad, Asuntos Regulatorios e Internacionales del Senacica del año 2011 al 2014, como jefe de Departamento de Programas de Inocuidad, realizando actividades como la programación, distribución y seguimiento del presupuesto federal para la implementación del programa de inocuidad en el país. En la Subdirección de Control de Productos Orgánicos del Senacica del año 2015 a la fecha, como jefe de Departamento de Regulación Internacional de Productos Orgánicos, realizando la coordinación de las negociaciones para la firma de equivalencias en materia de productos orgánicos con Canadá, Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. Bienvenido, MC. Muchas gracias, buenos días. No sé si se está escuchando bien. Ok, todo bien. Pues primero, a nombre de la química Amada Vélez, es la directora general de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera dentro de Senacica, agradecerle a OIRSA por esta invitación. Nos pidieron que habláramos sobre la regulación aplicable a la apicultura orgánica. Entonces, preparamos una presentación, no sé si previo a esto hay algún otro protocolo o algo. Nada, entonces nos vamos a seguir con esto. De manera general, se va a hablar no enfocándonos específicamente a los estándares aplicables, sino todo lo que se regula en cuestión de apicultura orgánica. Entonces, pues eso, en este sentido, estos son los temas que se van a tratar el día de hoy de manera muy general. Vamos a ver el marco regulatorio, cuál es el estándar, parte de los estándares específicos para la agricultura orgánica, cómo es el proceso de certificación y el tema de equivalencias. Pues bueno, básicamente lo primero que hay que tomar en cuenta es qué es orgánico, por qué se regula el tema de orgánicos. En la concepción que se tiene de cualquier producto en la psique de los consumidores, si uno pensara entre una manzana y una manzana orgánica mentalmente, hay una diferenciación, a pesar de que es el mismo producto, hay una diferenciación por el solo hecho de agregar la palabra orgánico. Entonces hay que tener en cuenta que, aparte de lo que se regula, es este término, agregárselo como adjetivo a cualquier producto alimenticio, supone una diferenciación con el resto de los productos o de los mismos productos. Entonces, el término orgánico básicamente es un término de rotulación en el etiquetado que se refiere a un producto que se obtuvo a través de las actividades agropecuarias. Esto conforme se establece en la Ley de Productos Orgánicos. Y para la ley, en el caso de México, para la Ley de Productos Orgánicos, las expresiones ecológico, biológico y o los prefijos bio y eco son iguales. Entonces, cualquier producto que lleve... ¿Todo bien?
Cualquier producto que lleve estos términos dentro del etiquetado es porque se produjo a través de las actividades agropecuarias y cumple con la ley de productos orgánicos. Para esto, esto es un mero presentación de cómo están los diferentes instrumentos que regulan esta actividad. En México, las leyes o cómo se da el andamiaje regulatorio es más o menos así. Lo que regula todo el quehacer de las actividades sociopolíticas de este país es la Constitución. Y de la Constitución se derivan varias leyes que regulan ya ciertos ámbitos específicos de la sociedad. En este caso, la Ley de Productos Orgánicos establece que se van a regular todos aquellos productos que se denominen orgánicos. El reglamento de la ley establece cómo se va a implementar la ley y tenemos dos acuerdos que son de carácter técnico. Es uno en el que se establece las disposiciones aplicables al uso del distintivo nacional con el que se representan o identifican los productos orgánicos y el estándar técnico que es el acuerdo de lineamientos para la operación orgánica. En este documento se establece el ABC de qué es lo que deben de cumplir los productores y a su vez qué es lo que deben de verificar las certificadoras para denominar a los productos como orgánicos. Y ya metiéndonos en la generalidad de lo que abarca este acuerdo de lineamientos, pues bueno, como les comentaba, es el estándar técnico para producir orgánicamente y entonces los que estén familiarizados con la producción orgánica y su certificación sabrán que este abarca toda la cadena de suministro, desde la producción de las semillas, la producción de los productos con las semillas, la transformación y o procesamiento de estos productos en productos procesados, así como su comercialización. Además de alguna serie de disposiciones en cuanto al etiquetado, cómo es que deben de estar etiquetados los productos orgánicos, cuáles son los procesos de certificación, cuáles son los requisitos mínimos que deben de revisar las certificadoras en los procesos de inspección y certificación, las disposiciones que aplican a la importación de productos orgánicos y la lista nacional de todas las sustancias que están permitidas dentro de los procesos de producción orgánica. Como podrán ver, dentro de esta cadena de suministro o de esta cadena de producción está la parte de producción vegetal y recolección silvestre, lo que aplica a producción animal, y un apartado específico para la producción de clase insecta, que básicamente está enfocado a la producción de la apicultura. Ahora sí, metiéndonos ya de lleno en el tema de apicultura, los primeros apartados hay que seguir una línea lógica, más bien el documento establece una línea lógica de cómo es la producción. Partimos siempre de dónde se va a producir, el origen de los animales, cómo se van a alimentar los animales, cuáles son las prácticas o técnicas que se les pueden aplicar a los animalitos, cuáles son las prácticas para control de plagas y enfermedades, así como la alimentación. Entonces, como les comentaba, no me voy a meter a la especificidad de estos requisitos. Estos los pueden consultar sin problemas en el acuerdo de alineamientos de los que estén interesados, y ahí el apartado establece todos los requisitos para todos estos temas que les acabo de comentar. De manera general, pues bueno, hablamos de que retomando el tema de los requisitos generales para la producción orgánica, tenemos que tener en cuenta que, bueno, deben de utilizarse aquellas especies que son las más adaptadas a las condiciones ambientales, de tal forma que podamos prevenir la aparición de enfermedades. Y bueno, en el caso de la producción apícola está orientada a la producción de Apis mellifera,
en su especificidad. Estamos haciendo una adecuación a este documento para incluir otras especies como las meliponas o las abejas sin aguijón. Uno de los requisitos que deben de cumplir para el establecimiento de los apiarios es que en un radio de al menos 3 kilómetros a la redonda de donde se sitúe el apiario debe de haber cultivos, primero que sean cultivos orgánicos. En su caso de no existirlo, que sean cultivos de vegetación silvestre o de bosques de cultivos tradicionales como reservas de biosferas, etc. La cuestión acá es que no debe haber cultivos convencionales o donde se estén aplicando agroquímicos, por lo menos en un radio de 3 kilómetros. Esto porque se ha determinado que normalmente las distancias que recorren las abejas para el pecoreo pues, no van más allá de los 3 kilómetros. Una de las restricciones que tiene es que toda la alimentación de las abejas debe de basarse en la recolección de néctar o polen, y está prohibida la alimentación artificial solo cuando esté en riesgo la supervivencia de las colmenas. Y esto puede ser por cuestiones de que haya una sequía extrema o que simplemente no hay alimento. En estos casos, sí, solo sí con previa autorización de la certificadora podrán alimentar artificialmente a las abejas. En cuanto a las medidas profilácticas y de tratamiento veterinario, hay que partir de la idea de primero siempre vamos a evitar el uso de medicamentos alopáticos. Y en principio, tratando primero, como dice acá, la desinfección de las colmenas con tratamientos físicos y aplicando vapor o llama directa. Se puede utilizar la eliminación de machos cuando se tenga presencia de varroa. Si no se tuviera así, no está permitido. Y como siempre, no por el hecho de que seamos orgánicos, vamos a evitar utilizar tratamientos alopáticos. Cuando está en riesgo la supervivencia de las colmenas, está permitido. Sin embargo, una vez que hayan sido tratadas con medicamentos, estas colmenas van a tener que separarse del apiario general, del apiario que está certificado como orgánico, y van a tener que pasar un año de conversión. Y otros requisitos o restricciones, como dice acá, está prohibida la destrucción de las abejas en los paneles, quedan prohibidas las mutilaciones, no se permite quitarles las puntas de las alas a las abejas, y queda prohibida la recolección de la miel en paneles con crías, entre otros. Esto es de manera general, como les comentaba, muy general, cuáles son las especificidades técnicas aplicables a colmenas y apiarios. Obviamente, una vez que tenemos la colmena, tenemos que pasar a una siguiente fase que ya es lejos de los apiarios, en el que se pasa el procesamiento, que en este caso es manejo y envasado de miel, y a su vez la comercialización de la misma. Entonces, hay requisitos en los que se especifican cómo es el manejo de la miel ya en las plantas de procesamiento, cuáles son los requisitos que deben de tener esas plantas donde se recolecta y envasa miel, cuáles son los requisitos para manejar todo lo que tenga que ver con plagas, pues básicamente plagas que circundan las plantas donde se extracta la miel. Registro de producto, esto aplica tanto para la producción de miel como para cualquier tipo de procesamiento de productos orgánicos, cómo debe de ir el etiquetado y el envasado de estos productos, el almacenamiento y a su vez la comercialización. Entonces, todo este proceso, para que nosotros podamos denominar un producto como orgánico, haciendo un paréntesis, si estuviéramos en ¿cómo se puede decir? En un mundo utópico en el que todo mundo dijera la verdad. Si un productor dijera a su comprador, yo aplico las prácticas orgánicas,
y tengo un producto orgánico, el que se lo compra, si estuviéramos en ese mundo utópico, obviamente le creería, porque no habría por qué mentir. En este mundo en el que estamos, desgraciadamente, las cosas no son así. Entonces, el consumidor, cuando compra algo que tiene una cierta diferenciación, requiere parte del hecho de haber comprado ese producto es por esa misma diferenciación. Entonces, ¿cómo garantiza o cómo se cerciora el que lo está comprando que eso es realmente lo que dice ser? Pues es a través de los procesos de certificación. Y la misma ley de productos orgánicos, en sus definiciones, establece que la certificación en este sentido es el proceso a través del cual los organismos de certificación que están aprobados por en este caso la Secretaría de Agricultura a través de Senacica, constatan que los productores y los productos han sido y han aplicado las prácticas orgánicas y mantienen esa condición. Entonces, dentro de la ley de productos orgánicos, como ya les decía, el estándar productivo abarca toda la cadena de suministro, y en este caso es la producción de las materias primas o de los productos de producción primaria que se obtienen a través de los sistemas agrícolas o pecuarios, el procesamiento de estos productos cuando entran a fábricas de alimentos y el manejo, que en este caso es la comercialización de dichos productos. Entonces, en estos tres rubros, que es la producción, procesamiento y manejo, se engloba toda la cadena de suministro. Así que todos los procesos, la cadena puede ser tan sencilla como producir tomates y vender tomates al consumidor final, o que esos tomates se vuelvan una salsa, que a su vez esa salsa va a estar dentro de una pasta y tenemos al final una lasaña orgánica lista para comer. Entonces, puede ser tan sencilla o tan compleja como la misma cadena del producto sea. Entonces, como les comentaba, la ley de productos orgánicos para esta actividad de certificación reconoce a su vez tres esquemas de certificación. Uno a través de la Secretaría, el cual no opera, no lo estamos implementando, sería Senacica quien certificara, pero no lo estamos llevando. Un sistema de certificación orgánica participativa, que así está denominado en la Ley de Productos Orgánicos, que a su vez en el ámbito internacional se conoce como los sistemas participativos de garantía. No me voy a detener en esto. Y bueno, los de tercera parte, por aquellos organismos, como estaba en la definición anterior, por aquellos organismos que están acreditados y a su vez aprobados por nosotros, o sea, por Senacica. En este momento tenemos 18 organismos aprobados, de los cuales 9, que son los que están aquí, son los que tienen aprobado el alcance para certificar apicultura. De los 18, solo estos 9, la mitad, pueden certificar apicultura. Y eso es porque han demostrado que tienen tanto el expertise técnico como la infraestructura para hacerlo. O a su vez porque simplemente solicitaron ese alcance. Esto es nuevamente el proceso de certificación. Para los que no están familiarizados en cómo es un proceso de certificación orgánica, este es el esquema general. La mayoría de las certificadoras aplican el mismo esquema con sus especificidades aplicables a cada organismo, pero en general este es el proceso. Básicamente es cualquier productor o un operador tiene que pasar por un periodo de conversión, se tiene que acercar a un organismo de certificación durante este periodo y decirle: quiero que me certifiques mi producto como orgánico. Y esto puede ser ya sea de manera individual como productor individual o como un grupo de productores que se acerquen a una certificadora. Una vez contactada la certificadora les va a extender una serie de documentos. Básicamente les tiene que poner a su disposición toda la regulación que deben de aplicar los productores y un formato que se llama plan orgánico. En este formato lo que hace cada productor
es establecer cuáles son de la A a la Z todo su modelo productivo, todo lo que hace en su unidad productiva la tiene que describir aquí. Desde de dónde está comprando la cera, en este caso para apicultura, cera orgánica, de dónde está consiguiendo las abejas orgánicas, cuáles son las medidas que utiliza para controles sanitarios, cómo va a hacer la alimentación de las colmenas, etc. Tiene que describir todo su proceso productivo, así como los insumos que utiliza en su unidad productiva. Una vez que llenan este formato, las certificadoras lo que hacen es revisarlo, cotejar que todo lo que está diciendo el productor que va a hacer o que está haciendo cumplen con la regulación. Hay veces que dicen, yo utilizo tal sustancia o voy a utilizar tal sustancia, y la certificadora coteja que esa sustancia esté permitida dentro de la lista nacional o que esté restringida, y entonces en ese caso le dice al productor, no puedes utilizar tal y tal. Una vez que cotejan estos documentos, las certificadoras programan una inspección, envían al inspector, y el inspector lo que realiza es cotejar que lo que dice que hace el productor es lo que realmente está haciendo, y que a su vez todas estas actividades no contravengan la regulación aplicable, en este caso pues el acuerdo de alineamientos. Si todo sale bien, le extienden el certificado. Si hay algunas cosillas que tenga que mejorar, les dan cierto tiempo a los productores para que corrijan, implementen acciones correctivas, se las envíen, cotejen, y si todo sale bien, pues bueno, se emite la certificación orgánica, y con eso, una vez con eso, puede ya el productor denominar a su producto como orgánico. Pues eso, esto es a grandes rasgos lo que se regula de manera general a la apicultura y en general a los productos orgánicos. Y una vez que tenemos esto, pasamos al comercio tanto nacional como internacional de los productos. Hay que partir, para el tema de comercialización y de equivalencias, hay que partir de un supuesto. La Ley de Productos Orgánicos lo que establece en uno de sus artículos es, para que un producto se venda o comercialice como orgánico dentro de nuestro territorio, dentro de México, debe de cumplir con la Ley de Productos Orgánicos. Eso quiere decir, un producto hecho en México y comercializado como orgánico en México debe de cumplir con la Ley de Productos Orgánicos. A su vez, eso aplica a los productos importados. Todo aquel producto que ingrese a México con denominación orgánica debe de cumplir con la ley. Y entonces, en el debe cumplir con la ley se establecen dos parámetros. El primero es, debe de provenir de aquellos países con los que México tiene equivalencia, o en su caso, venir certificado por un organismo que esté aprobado por Senacica. Entonces, esta misma condición, de manera general, aplica para estos países, para todos aquellos países que tienen regulaciones oficiales. Hay sus especificidades, como en el caso de Chile, que no necesariamente es así, pero en su generalidad es el mismo principio. Entonces, ¿qué pasa con la miel? Porque estamos hablando de miel. Paréntesis, nuevamente cabe recalcar que la miel mexicana orgánica es uno de los productos premium a nivel internacional, es una de las mejores mieles a nivel internacional. Entonces, en el caso específico de la Unión Europea, pues es uno de los productos que más exportamos a la Unión Europea. Así que bueno, regresando entonces ahora sí al flujo comercial de los productos orgánicos, teniendo en cuenta lo que les acabo de comentar, de que en México solo se puede vender producto orgánico que cumpla con la ley, ese mismo principio aplica a nuestros principales socios comerciales, la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá. Esto quiere decir que independientemente de que un producto mexicano se produzca en México, se certifique bajo la ley de productos orgánicos, si quiere exportarse a estos tres países o a los demás países con regulaciones oficiales, además tienen que cumplir con la regulación del país a donde va. Entonces, esta misma condición, de manera general, aplica para estos países, para todos aquellos países que tienen regulaciones oficiales. Hay que partir de un supuesto. La Ley de Productos Orgánicos lo que establece en uno de sus artículos es, para que un producto se venda o comercialice como orgánico dentro de nuestro territorio, dentro de México, debe de cumplir con la ley de Productos Orgánicos. A su vez, el
En el caso de la miel, como les comentaba, hay asociaciones de productores de miel que tienen la certificación nacional y además tienen la certificación de la Unión Europea, de Estados Unidos y de Canadá y de tantos países o mercados destinos tengan. Entonces, esto involucra que los costos por certificación, normalmente las certificadoras lo que hacen es cobrar por cada estándar que van a certificar. Y obviamente, pues esto tiene costos, cada certificación tiene costo. Entonces, el costo por certificación cuando se tienen múltiples mercados es muy alto. El proceso de equivalencia supone que entonces, tomando en cuenta que los demás países tienen regulaciones oficiales al igual que nosotros y sistemas de control que regulan estos sistemas, estas regulaciones, entendiéndose que los sistemas de control son el conjunto de procedimientos, acciones, estructura, infraestructura que tiene un gobierno para regular a los productos orgánicos. Entonces, a su vez, los demás países también tienen sistemas de control. La equivalencia o la negociación de la equivalencia es cuando se determina que entre países y entre gobiernos, partiendo del supuesto que todos tenemos sistemas de control y regulaciones, se hace una comparación de qué tanto tu sistema de control en los procesos productivos me da las mismas garantías que mi propio sistema de control. Esto quiere decir que una vez determinada la equivalencia, un producto producido en México, vamos a poner el caso de la miel, un producto producido en México que quiera venderse en la Unión Europea y una vez alcanzada la equivalencia con la Unión Europea, el producto producido en México, certificado bajo la regulación mexicana, podría venderse como orgánico en la Unión Europea sin necesidad de certificarse bajo los términos de la Unión Europea. Por lo tanto, para esto, la Ley de Productos Orgánicos establece que podremos gestionar estas equivalencias con aquellos países con los que hayan solicitado un acuerdo. Esto del artículo 33 era lo que les comentaba anteriormente para las importaciones de productos. ¿Qué beneficios tenemos con la equivalencia? Hay que hacer una puntualización aquí. En el caso de tener la equivalencia, esto significa que, como les decía, el producto hecho en México, certificado bajo la regulación mexicana, puede venderse como orgánico en el otro país, con el país con el que tengamos equivalencia. Esto no quiere decir que obtenga la certificación del otro país. Luego se malinterpreta esto, los productores creen que porque se tenga equivalencia, automáticamente es como si tuviera certificado con la otra regulación, y no es así. Es que tú puedas vender tu producto como orgánico en el otro país sin necesidad de cumplir con la regulación de ese país o certificarse bajo la regulación de ese país. ¿Y cuáles son los beneficios de estas equivalencias? Primero, el desarrollo del mercado nacional. Primero, porque pues, es un aliciente que un productor mexicano pueda producirlo, venderlo tanto en México como tantos países tenga México equivalencia, sin la implicación de los costos que hubiese significado certificarse bajo esos estándares. Otro es el reconocimiento de esos mismos estándares entre gobiernos, la cooperación mutua y el establecimiento de acciones mutuas entre países. Se tiene un solo estándar, una sola certificación, múltiples mercados y la posición de nuestro distintivo nacional en los otros mercados. Y obviamente, pues eso a su vez es la posibilidad de que en el mercado nacional haya más productos al alcance de los consumidores. Se diversifica también la opción de compra a los consumidores en el mercado nacional. ¿Cómo tendríamos al final entonces el flujo comercial con la equivalencia? Como ustedes ven, tendríamos un solo distintivo,
un solo producto, múltiples productos mexicanos con un solo distintivo, una sola certificación, múltiples mercados. Y para los que estén preguntando en qué momento estamos en las equivalencias, tanto con Estados Unidos como con Canadá, estamos ya en la recta final, se están finalizando. Parte del proceso de la equivalencia supone, primero, la comparación lado a lado de las regulaciones, ver qué es lo que dice mi regulación contra tu regulación, garantizar o evaluar en qué momento o en qué punto están siendo las regulaciones hasta qué grado son equivalentes o son similares y proveen la misma garantía a una regulación que la otra en ambos países. Y después de eso se realizan diversas evaluaciones in situ. Los gobiernos o delegaciones gubernamentales van al otro país para evaluar que efectivamente, así como el tema de la certificación, las entidades gubernamentales van y dicen, ok, vamos a ver tu sistema de control, tu instancia gubernamental, qué tanto aplicas de tu regulación, de lo que dice tu regulación en el quehacer para regular tus productos. Y viceversa, el otro país va a tu país, hace también la misma evaluación y al final se determinan cuáles son los grados de satisfacción que se tienen para ofrecer las mismas garantías. Como les comentaba, con Estados Unidos y con Canadá se han terminado estas evaluaciones. Estamos en los procesos de determinación de cuáles son los productos, toda la gama de productos que van a quedar dentro de la equivalencia, cuáles son los productos que se van a poder exportar de México a Estados Unidos al amparo de esta equivalencia y viceversa. Y lo mismo con Canadá, y con la Unión Europea estamos todavía un poco más retrasados, seguimos en el proceso de evaluación mutua. Y bueno, una vez que se logre la equivalencia, esto se publicará, me supongo que en la página de Senacica, y ustedes ya podrán determinar o podrán ver con quiénes podemos exportar bajo al amparo de estos acuerdos. Y pues bueno, me parece que por mi parte es todo en cuanto a este tema. No sé si vamos a tener alguna serie de preguntas y respuestas, me parece que sí. Entonces, bienvenidos. Cualquier duda que tengan. Aquí se me pasó, antes de pasar a la serie de preguntas, se me pasó poner la referencia en caso de que ustedes tengan dudas o quieran ponerse en contacto con nosotros. El correo es info.orgánicos@senacica.gov.mx. Y cualquier duda que tengan, con gusto nos las pueden hacer llegar a ese correo y los atendemos. Ahora sí, las dudas que tengan, con gusto. Queremos agradecer su presencia. Agradecemos al MC Erandi Valdovinos Romero por habernos... Gracias por la invitación. Cuando gusten, estamos a la orden. Muchas gracias, MC. Queremos informarles que durante el año se seguirán transmitiendo temas relativos a apícolas y pues los invitamos a que nos sigan acompañando en las siguientes videoconferencias. Buenas tardes. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias.